Llevo 16 años conduciendo camiones, en su mayor parte trayectos largos, interestatales, Idaho, Utah, Nevada, Oregón, rutas que conozco tan bien que a veces llego al destino sin recordar la mitad del camino, no porque haya pasado algo, solo memoria muscular. El cuerpo conduce, mientras la mente va a otro sitio. Carlos Vargas trabajó para la misma empresa 6 años. No éramos amigos íntimos, compañeros. Nos veíamos en la base, hablábamos por el canal compartido de la radio. A veces coincidíamos en las mismas rutas. Era de esas personas que siempre suenan un poco más cansadas de lo necesario, sin quejarse, sin pedir nada. Solo algo en su voz, como si los últimos días le hubieran costado más de lo que uno pensaba y ya hubiera dejado de fingir que no. Lo conocí 6 años, pero conversaciones de verdad tuvimos 3 o 4. Una vez en un restaurante de carretera a las afueras de Winnemucca, cuando los dos nos quedamos atascados por un tramo cortado. Estuvimos allí un par de horas. Habló de su hija, que entonces tenía 8 años, y de cómo iban a pescar los fines de semana cuando él estaba en casa. Lo decía sin mucha emoción, solo contaba, pero se notaba que le importaba. En marzo, hace 3 años, Carlos no tomó bien una curva en una carretera de Nevada. Malas condiciones, lluvia, noche. Murió en el acto. Tenía 38 años. Algunos de la empresa fuimos al funeral. Su hija estaba allí, la misma chica de la que había hablado en el restaurante. No me acerqué a ellas. Me quedé al fondo un rato y me fui. Un año después, llevaba carga de Boise a Reno. Ruta estándar, que hago unas 4 veces al año. Noche, alrededor de la 1:30, la carretera casi vacía. El desierto de Nevada de noche, sin luces, sin movimiento, solo una franja de carretera que se extiende hacia adelante. En algún punto pasado, Winnemucca, cambié al canal 3 de la radio, sin motivo. La mano fue sola hacia el dial, como suele pasar en los trayectos largos de noche. El canal 3 suele estar vacío. A veces se pesca a algún camionero, a veces nada. Escuché una voz, no clara, algo de estática, como suele pasar en terreno montañoso cuando la señal rebota entre frecuencias, pero reconocible, masculina, lenta, cansada. Decía algo que no distinguía bien, luego una pausa, luego otra vez. No lo entendí enseguida. Seguí conduciendo. Miraba la carretera, escuchaba a medias. Luego algo en esa voz me hizo prestar atención. Algo familiar en el ritmo, en cómo hacía las pausas entre palabras. La mano pulsó sola el botón de hablar. ¿Quién está en el aire? Pausa. Estática. Larga. 5 segundos o más. Diego. Mi nombre. Bajito, como alguien hablando para sí mismo, no hacia el micrófono. No soy Diego, ni ¿eres Diego? Solo mi nombre, dicho al aire. Pregunté quién era. Silencio largo. Luego, ya sabes quién. La voz era la voz de Carlos. La había oído suficientes veces como para estar seguro. La misma entonación. La misma sensación de que la persona llevaba un par de días sin dormir y ya no intentaba disimularlo demasiado. La misma voz del restaurante de Winnemucca, la que había hablado de ir a pescar con su hija. Paré en el arcén. Apagué la música. Me quedé con la radio en la mano. Me dije, 9 horas al volante. Cualquier voz puede sonar familiar. Oigo lo que quiero oír porque murió por aquí cerca. Cansancio y asociación. Luego la voz dijo, no tomes la ruta 14. La ruta 14. Un pequeño ramal que uso a veces como atajo para recortar unos 20 minutos en la aproximación a Reno. No la carretera principal. No algo que conozcan todos los conductores de la ruta. Más bien un conocimiento local, de los que se van acumulando con los años, que no encontrarás en ninguna aplicación de navegación como ruta recomendada. Carlos sabía de la ruta 14. Una vez hablamos de ese atajo en la base,
hace mucho. No estaba seguro de que lo hubiera recordado. No respondí. Puse la radio en el asiento del copiloto. Volví a la carretera y seguí conduciendo. En el desvío hacia la ruta 14, reduje la velocidad. Me quedé con el intermitente puesto, mirando la salida. Luego giré de todas formas, principalmente porque no quería que una voz en la radio decidiera mi ruta, porque eso no es como funcionan las cosas. La ruta 14 fue normal los primeros kilómetros. Silencio, oscuridad, nadie. Una carretera estrecha entre colinas bajas, sin marcas de carril, sin farolas en el arcén. La conocía de memoria. Por delante había un tramo largo y recto, luego un par de curvas suaves, luego de vuelta a la carretera principal. Nada fuera de lo normal. Entonces lo vi. En el arcén, a unos 50 metros. Una silueta contra el cielo oscuro. Figura masculina, de pie y erguida, mirando a la carretera. Un brazo levantado, no haciendo autostop. Eso es diferente. El brazo un poco hacia afuera y arriba. Estaba haciendo señas, con fuerza, con amplitud, como quien dice para, detente, no pases. Levanté el pie del acelerador. No paré. Solo instintivamente quité el pie del gas. En la ruta 14 no hay peatones a las 2 de la madrugada. Es una carretera de desvío, no una zona habitada. La casa más cercana está a unos 15 kilómetros. Los faros fueron acercándose a él mientras yo reducía la distancia. La silueta oscura fue cogiendo detalles. Vaqueros, chaqueta, gorra de béisbol. El brazo no bajaba. Me miraba directamente. Cuando los faros lo alcanzaron, vi la cara. Pisé el acelerador y pasé de largo aunque la mano tiraba hacia el freno. Porque lo que vi en ese segundo mientras los faros iluminaban esa cara no debería haber estado allí. Era la cara de Carlos, no parecida. No, algo me recordó a él. Su cara. La misma nariz con ese pequeño bulto en el puente. La misma mandíbula. Las mismas entradas en las sienes que siempre tapaba con una gorra de béisbol. La misma gorra, por cierto. Azul, con el logo de algún equipo de béisbol. La había visto en él 20 veces. Conducía y miraba el arcén en el retrovisor. Vacío, sin figura, sin silueta. Solo la carretera oscura detrás de mí. El resto del trayecto hasta Reno, no encendí la radio. Conduje en silencio y fui repasando todas las explicaciones. Mala iluminación, cansancio, paridolia, 9 horas al volante en un tramo ligado a alguien que ya no está. El cerebro rellena el resto. Entregué la carga, llamé a casa, dormí 5 horas en la cabina en un área de descanso. Por la mañana, de vuelta, me detuve en aquel punto de la ruta 14. Bajé. El arcén allí es ancho, de grava, sin huellas. Nada que indicara que alguien había estado de pie ahí. Se lo conté a una persona unas semanas después. Un conductor veterano de la base que llevaba rutas desde antes que yo. Me escuchó todo, sin interrumpir. Luego dijo, no la tomes una segunda vez. No pregunté qué quería decir. No he vuelto a la ruta 14, aunque sigo intentando convencerme de que me lo imaginé todo. Que una cara en los faros es lo que hace el cerebro de un conductor agotado con un desconocido en una carretera oscura. Paso por Klamath Falls unas cuantas veces al año. Ciudad pequeña en el sur de Oregón. Nada especial. Un par de semáforos, una hamburguesería a la salida, una gasolinera con tienda donde el café siempre está demasiado amargo, pero lo cojo igual. Hago una parada corta si el trayecto es largo, o simplemente paso de largo. Klamath Falls es de esas ciudades que solo existen para ti como un punto en la ruta, no como un lugar. La primera vez que vi al niño fue en octubre de 2009. Eso lo recuerdo exactamente,
porque lo anoté en el diario de ruta, no porque me pareciera raro. Solo un segundo libre entre kilómetro y kilómetro. Los ojos se fueron al arcén y algo se quedó enganchado. Estaba de pie en el arcén de la carretera principal a la entrada de la ciudad. Un niño de unos 10 u 11 años, vaqueros y una camisa de franela de cuadros rojos y negros, de pie y erguido, brazos a los lados, mirando a la carretera, sin hacer autostop, sin esperar ningún transporte, solo de pie. Eran alrededor de las 7 de la mañana. No había coches cerca, ni adultos. Reduje la velocidad, pasé de largo. Pensé, espera a alguien. El autobús escolar, o sus padres a punto de pasar. Pasa. La siguiente vez que pasé por Klamath Falls fue en febrero. El mismo punto a la entrada de la ciudad. El mismo arcén. El niño con la misma camisa de franela. Los mismos vaqueros. Más o menos la misma hora. Paré. Bajé la ventanilla. Pregunté si todo iba bien. Giró la cabeza. Me miró en silencio y se volvió hacia la carretera. Esperé unos 10 segundos. Seguí adelante. No le di mayor importancia. Un niño al que le gusta estar de pie junto a la carretera por las mañanas. La gente tiene manías raras. Luego empezó a pasar cada vez. Mayo, septiembre, enero. Cada vez, él. La misma camisa, la misma postura, la misma hora. Empecé a anotarlo en el diario. K-F, niño, presente. Como se marca un punto de referencia estable en la ruta. En 2012, intenté razonarlo. Escribí junto a otra entrada. Puede que varios niños distintos con aspecto similar, pero la camisa era la misma. La había memorizado. Cuadros rojos y negros, manga derecha un poco subida. Cada vez. En 2013, hubo un viaje en que llegué a Klamath Falls más tarde de lo habitual, alrededor de las 11 de la mañana. La entrada estaba vacía, el arcén despejado. Noté mi propio alivio y me irrité conmigo mismo. En 2014 paré y entablé conversación con la cajera de una gasolinera en el pueblo. Pregunté con naturalidad si había niños que solieran estar cerca de la entrada. Se encogió de hombros. Dijo que no sabía de ningún niño en ese tramo. No expliqué por qué preguntaba. En 2015, ya en casa, intenté buscar en internet. Niños desaparecidos en Klamath Falls. Accidentes a la entrada de la ciudad. Niños en paradero desconocido en Oregón en los últimos 20 años. Encontré algunos casos. Ninguno encajaba. Cerré el portátil y no volví a esa búsqueda. En 2017, llevé a un aprendiz en un viaje. Un chico joven, nuevo en el trabajo. Cuando nos acercábamos a Klamath Falls, no dije nada. Solo observé de reojo. Miró el arcén, miró al niño, luego se volvió hacia la ventanilla. No dijo nada. Casi le pregunté si había visto a alguien. No pregunté. Pasaron 5 años, luego 7, luego 10. En octubre de 2019, exactamente 10 años después de la primera vez, estaba en ese mismo punto a la entrada del pueblo. Y lo vi de nuevo. La misma camisa, el mismo lugar, la misma mirada fija en la carretera. No había crecido. Paré el camión en medio de la calzada. No en el arcén. En el carril, porque no tuve tiempo de reaccionar. Solo pisé el freno y me quedé parado. Lo miré a través del parabrisas. Un niño de unos 10 u 11 años. La misma edad que tenía en 2009. 10 años y no había cambiado ni un centímetro. La misma altura, las mismas proporciones, el mismo porte de hombros que había visto en la oscuridad y al amanecer, en verano y en invierno, más de 20 veces. Apagué el motor y bajé. Me acerqué. No retrocedió, no se tensó. Solo se quedó de pie y esperó. Cuando me detuve a unos 2 metros, levantó los ojos. Una cara completamente normal. No aterradora,
no vacía, solo la cara de un niño que te mira y espera a que digas algo. Le pregunté cómo se llamaba. Silencio. Le pregunté dónde estaban sus padres. Silencio. Luego dijo: «Llegas tarde otra vez, Raúl». Mi nombre. En voz baja, sin expresión, como una constatación, no una pregunta, no sorpresa. Solo: «Llegas tarde otra vez», como se lo dices a alguien que ya sabe que tiene la culpa. Dije: «¿Tarde para qué?». Bajó los ojos hacia la carretera, como si la pregunta no fuera con él, como si todo lo que había que decir ya estaba dicho. Me quedé allí otros 3 minutos. No sabía qué hacer. Saqué el teléfono. Pensé en hacer una foto, pero la mano no llegó a levantarse. No por miedo. Solo algo dentro decía que no era lo correcto en ese momento. Volví al camión. Me senté. Estuve unos segundos sin arrancar. Intenté decidir qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿Decir qué? Hay un niño aquí que tiene el mismo aspecto que hace 10 años. ¿Llamar a una ambulancia? ¿Hacer una foto? Saqué el teléfono. Lo sostuve. Lo guardé. El motor arrancó al primer intento. Miré el arcén en el espejo lateral mientras salía. Se quedó en el mismo sitio mirándome marchar. Luego giré y desapareció de la vista. En el pueblo paré en la misma gasolinera donde había preguntado 5 años antes. Otra cajera, más joven. Describí al niño. La camisa, los vaqueros, el punto a la entrada del pueblo. Dijo que no sabía nada de eso. Sugirió que llamara a la policía local si creía que el niño estaba solo y en peligro. Dije que no, que todo estaba bien. Cogí un café. Me fui. De vuelta en la cabina, abrí el diario. Octubre de 2009. KF, niño, presente. Octubre de 2019. KF, niño, presente. Más de 20 entradas entre ellas, todas iguales. Estuve mucho rato mirando esas entradas. Luego escribí junto a la última. Pregunté nombre. No respondió. Sabe el mío. Cerré el diario. Durante semanas estuve dándole vueltas a «llegas tarde otra vez». ¿Tarde a qué? ¿A qué? La frase no había aparecido nunca. 10 años de silencio. Y luego eso. Otra vez. Como si esta conversación hubiera pasado antes, solo que yo no la había oído o no la recordaba. O como si no fuera sobre un hecho concreto, sino sobre algo que continúa todo el tiempo y en lo que llego tarde una y otra vez. No encontré respuesta. Dejé de buscarla. Ya no paro a la entrada de Klamath Falls, pero no puedo rodearlo. Demasiado rodeo. 40 minutos extra en cada viaje. Así que paso de largo y miro al frente. No giro la cabeza hacia el arcén. Eso funciona, mientras funciona. Cada vez está allí. No paro en gasolineras pequeñas de noche si no es necesario. Esa norma se fue formando sola con los años. No por paranoia, solo práctica. Mejor repostar en las grandes estaciones junto a la autopista, donde hay luz, movimiento, gente. Las gasolineras pequeñas de noche son siempre luces fluorescentes que zumban y alguien detrás del mostrador que te mira como si fueras lo primero vivo que ve en horas. Nada aterrador, solo incómodo. El octubre pasado lo necesité. Un trayecto de Great Falls a Salt Lake y me calculé mal el combustible. Mi culpa. Un desvío que decidí esa misma mañana. Miré la previsión. Vi un aviso de nieve en el puerto. Decidí ir por otro lado. No se lo dije a nadie. Al despachador le puse la ruta como estándar porque el desvío parecía pequeño en la escala del viaje, pero en la práctica añadía un par de horas y como resultó, gastaba más combustible del que había calculado. En algún punto de Montana, alrededor de la 1 de la madrugada, en una carretera de 2 carriles sin nombre que el GPS llevaba con desgana, actualizando el mapa despacio,
y perdiendo la señal en las colinas, apareció el letrero de una gasolinera pequeña, 2 surtidores, una tienda con los escaparates iluminados, aparcamiento vacío. Paré, reprosté, entré a por café. Dentro hacía calor y había silencio, luces fluorescentes encendidas, olor a algo horneado saliendo de la trastienda. Detrás del mostrador había un hombre mayor, 70 y tantos, delgado, menudo, camisa de franela, gafas de montura fina, leyendo un periódico extendido sobre el mostrador. Cuando entré levantó la vista, asintió y volvió a bajarla. Cogí un café de la máquina, puse el dinero en el mostrador, me volví hacia la puerta. ¿Vienes de Great Falls? Me detuve, me giré, me miraba por encima de las gafas. Dije que sí. No fuiste por las montañas, bien hecho. Dije que había sido mi decisión por el tiempo. Le pregunté si la nieve cedería pronto. Se encogió de hombros. Para la mañana habrá despejado. Pero hiciste bien de todas formas. Volvió al periódico. Salí. Puse el café en el techo de la cabina. Di la vuelta al camión. Revisé los neumáticos. Pensé en ese hombre. ¿Cómo sabía que venía de Great Falls y que no había ido por las montañas? Quizás lo dedujo por la dirección, quizás por las matrículas, quizás los únicos que bajan por esa carretera son los que toman ese desvío. Y él lleva años aprendiéndolo a leer. Cuando volví a la cabina rodeando el camión, estaba en la puerta de la tienda. Sostenía un papel doblado. «Toma», dijo y me lo tendió. «Te vendrá bien». Era una hoja de bloc doblada en 4. La desplegué allí mismo bajo la luz de la gasolinera. Un mapa, dibujado a lápiz, a mano, limpio. Mi ruta, no aproximada, exacta. Reconocía las curvas por las que acababa de pasar. Reconocía el cruce donde el GPS había perdido la señal unos minutos. Reconocía el puente sobre un arroyo sin nombre que solo conocía porque lo había visto de día una vez. El mapa continuaba hacia adelante, todo el camino hasta Salt Lake, con anotaciones en los márgenes en letra pequeña y cuidadosa. Aquí despacio, aquí bache en el carril derecho, aquí niebla hasta las 9 de la mañana, aquí piedras desde la ladera derecha, mantente a la izquierda. Lo miré. Le pregunté cómo sabía todo eso. «Conozco la carretera», dijo, tranquilo, como si fuera una respuesta completa. Luego se giró y entró de nuevo en la tienda. Desplegué el mapa hasta el final. Era una hoja grande, doblada 2 veces, y todavía no había abierto la mitad inferior. Había un esquema de ciudad. No lo reconocí de inmediato. Luego, miré las anotaciones de alrededor, las distancias marcadas, cómo estaba dibujada la autopista en la aproximación. Era mi barrio en Salt Lake. Llevo 7 años viviendo allí. Sé cómo es esa cuadrícula de calles. En la parte inferior del mapa había un pequeño cuadrado, rodeado 2 veces. El cuadrado estaba en el cruce de las 2 calles donde está mi casa. Al lado decía, «Última parada». Volví a la tienda. Vacío. Mostrador, periódico, luces. Nadie detrás del mostrador. Fui a la trastienda, llamé, abrí. Estanterías, cajas, un fregadero. Nadie. Salí, di la vuelta a la tienda por fuera. Sin coche. Nada en el aparcamiento salvo mi camión. Me senté en la cabina con el mapa en las manos y estuve un rato mirándolo. Luego lo doblé y lo guardé en la guantera. Ahora voy por la I-15 en dirección sur. Quedan unos 120 kilómetros para Salt Lake. La niebla estaba exactamente donde decía el mapa. El bache en el carril derecho también. Y las piedras de la ladera. Me puse a la izquierda un segundo antes de que me acordara de la nota. Cada detalle coincidió. Cada uno. El mapa está en la guantera y me esfuerzo en no pensar en la última línea. Pero el pensamiento vuelve cada pocos minutos, como vuelves a un diente que duele, aunque sabes que no deberías tocarlo.
Última parada. Marcó mi casa. Dibujó el cuadrado en el cruce correcto. Sabe a dónde vuelvo. Intento pensarlo con calma. Quizás solo quería decir el punto final de la ruta, el destino, donde aparcas el camión y entras a casa. Esa es la lectura lógica. Última, como última de la lista. Pero entonces, ¿por qué no destino o punto de llegada? ¿Por qué última? ¿Y por qué sabía cuál era mi casa? Mi mujer está en casa de su hermana este fin de semana. Lo sabía antes de salir. Llegaré hacia las 3 de la madrugada. La casa en oscuras. Aparcaré en la calle. Caminaré por el sendero. Abriré la puerta. Como siempre. He vuelto exactamente así cientos de veces. Pero, última parada, está escrito a mano con lápiz cuidadoso, por un hombre que dibujó mi cruce con más precisión que cualquier aplicación de navegación, que sabía de la niebla, del bache, de las piedras de la ladera, que desapareció de una tienda cerrada a la 1 de la madrugada en una carretera vacía de Montana. Pienso en la palabra última. No significa la final de la lista. Significa que después de esta no hay más. Terminal, la que no tiene siguiente. Pienso en el anciano que desapareció de una tienda cerrada, que dibujó un mapa de una ruta que inventé yo solo esa misma mañana, que conocía detalles de esta carretera que no se googlea, que no se le pregunta a nadie, que no existe en ningún sitio donde alguien los escribiera, que dibujó mi manzana, mi cruce. Puede que simplemente viva cerca. Puede que lleve años observando esta carretera y la conozca como yo conozco la mía. Puede que, última parada, sea solo su manera de marcar el final de la ruta y no haya nada amenazante en ello. Abro la guantera, saco el mapa, miro el cuadrado en la esquina de abajo una vez más, las 2 palabras a su lado. Luego doblo el mapa, lo vuelvo a guardar y cierro la guantera. 120 kilómetros. Voy a casa.